Cuando piensas en tu infancia, probablemente recuerdes colores brillantes, canciones pegajosas y personajes que te hacían sentir seguro. Para millones de niños alrededor del mundo, uno de esos personajes fue un dinosaurio morado que repetía una y otra vez: "Te quiero yo y tú a mí". Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa sonrisa permanente hubo demandas, amenazas de muerte, movimientos de odio organizados, teorías macabras y un final lleno de dolor para la familia que lo creó? Antes de ser un fenómeno mundial, Barney fue solo una idea de una mamá cansada. A finales de los años 80, en Texas, Estados Unidos, una mujer llamada Cheryl Leach vivía algo muy común. Quería hacer las tareas de la casa y preparar la cena, sin preocuparse por lo que su hijo veía en la televisión. Su pequeño Patrick pasaba tiempo frente a la pantalla, pero nada de lo que aparecía ahí terminaba de convencerla como algo realmente educativo y amable. Un día, Cheryl alquiló una cinta VHS llamada We Sing Together. En esa película, un oso y un ratón cobraban vida por la noche y vivían aventuras musicales. La reacción de Patrick fue inmediata. Quedó pegado al televisor, fascinado con la idea de que los juguetes pudieran moverse y cantar. Para Cheryl, eso fue una revelación. Pensó algo que cambiaría su vida para siempre. Si esto puede atrapar a mi hijo, ¿por qué no crear algo similar pero aún más tierno, más educativo y más mágico? No tenía experiencia en televisión, pero sí tenía una idea muy clara y otra ventaja importante. Su suegro tenía un pequeño estudio de producción. Cuando le contó su plan, él decidió apoyarla y le permitió usar su equipo. Lo que empezó como una necesidad cotidiana, entretenimiento sano para un niño, se transformó en el punto de partida de uno de los personajes infantiles más conocidos de todos los tiempos. La idea inicial era simple: juguetes que cobraban vida para jugar y cantar con los niños. Cheryl primero pensó en un oso, tal vez en un payaso, algo clásico, pero la respuesta estaba en su propia casa. Patrick estaba obsesionado con los dinosaurios. Libros, muñecos, dibujos, todo tenía colmillos, garras y escamas. Entonces surgió la pregunta clave: ¿y si en vez de un monstruo aterrador, creo un dinosaurio que dé abrazos? Así nació el concepto, un dinosaurio totalmente opuesto a la imagen feroz que todos tenían en mente. Sin dientes afilados, sin rugidos, sin miedo. Solo canciones, cariño y mensajes de amistad. Cheryl sabía que no bastaba con que el personaje fuera simpático. También quería que el contenido enseñara valores y habilidades básicas a los niños. Por eso se unió con su amiga Katy Parker, que compartía la misma preocupación por la educación infantil. Juntas comenzaron a construir lo que se convertiría en el universo de Barney. Con la idea del dinosaurio definida, había que responder dos grandes preguntas: ¿cómo se vería? ¿Cómo sonaría? En el pequeño estudio de la familia, empezaron a diseñar el traje. El primer Barney no era como el que tú recuerdas. Su color era más bien azulado, el cuerpo más pesado y cuadrado, y los movimientos se veían torpes. Era claramente un personaje hecho en casa. Mientras el disfraz se terminaba, el equipo organizó un casting de voces. Necesitaban a alguien capaz de sonar cariñoso, divertido y con presencia. A esa audición llegó Bob West, un actor de voz que trabajaba en comerciales y papeles secundarios. Para él era solo otra prueba más. Pero en esa sala, Bob improvisó una voz dulce, exagerada, casi pegajosa, y el equipo quedó sorprendido. Ese tono alegre y empalagoso se convertiría en el sello del personaje. Había un problema técnico: el actor no cabía en el traje, así que tomaron una decisión poco común, pero muy efectiva. Bob West sería la voz de Barney. Otro actor sería el cuerpo dentro del traje. El encargado de moverse como el dinosaurio fue David Boss, con experiencia en danza y expresión corporal. Un cuerpo y una voz que ni siquiera se conocían entre sí le dieron vida al personaje por primera vez. En 1988, el proyecto tomó forma bajo el nombre Barney and the Backyard Gang, Barney y la pandilla del jardín. No salía por televisión, no tenía una gran cadena detrás, se grababa directamente en VHS y se vendía en video. Era literalmente un programa casero. En cada episodio aparecían niños de unos 8 o 9 años como los amigos de Barney. Pasaban largas jornadas en el estudio, ensayando coreografías, cantando y repitiendo escenas. El ambiente de trabajo era intenso, pero Cheryl intentaba que todo se sintiera como una gran familia. Justo en pleno crecimiento, el equipo tuvo que enfrentar un cambio importante. David Boss, el primer actor dentro del traje, decidió irse para unirse al ejército. La producción necesitaba a alguien nuevo. Así llegó David Joyner. Joyner impresionó a todos en el casting. A pesar de lo voluminoso del traje, se movía con una energía increíble. Saltaba, giraba y hacía que Barney pareciera más ágil, más juguetón, más vivo que nunca.
Fuera del set, Joyner llevaba una vida muy particular. Era una persona profundamente espiritual, interesada en prácticas como el Tantra, algo que combina meditación, energía corporal y también sexualidad. Cuando los productores se enteraron, se preocuparon por las posibles interpretaciones negativas, especialmente tratándose de un programa para niños. Un abogado le presentó a Joyner un contrato. Mientras siguiera vinculado al personaje, no podría enseñar ni practicar Tantra de forma pública. Él aceptó. Durante años, detrás de ese dinosaurio que parecía existir solo para abrazar y cantar, había un actor que intentaba canalizar toda su espiritualidad y energía física, sin que nadie lo supiera. Mientras Barney llenaba teatros y se vendían cada vez más cintas, el proyecto llamó la atención fuera de Texas. En 1991, el director de programación de una televisora pública vio uno de los videos de Barney casi por accidente. Lo había alquilado para su hija. Lo que encontró lo dejó intrigado. El programa se veía sencillo, hasta casero, pero los niños quedaban completamente enganchados. Decidió contactar a Cheryl para hacerle una propuesta: convertir a Barney en un programa de televisión nacional. Dar ese salto era pasar de un pequeño proyecto familiar a un producto emitido en todo Estados Unidos. Aún así, el equipo aceptó el desafío. En 1992 nació Barney and Friends, la versión televisiva que conquistaría al mundo. Con los años, Barney dejó de ser solo un programa, se convirtió en marca. Sin embargo, a medida que el dinosaurio se hacía más famoso, también empezaba a generar algo que sus creadores no esperaban: rechazo. La cultura popular de los años 90 comenzó a cambiar. Se puso de moda la ironía, el humor negro, el cinismo. Programas y comediantes se burlaban de todo lo que fuera demasiado correcto o cursi. Barney era la definición de cursi. Sonreía siempre, abrazaba a todos, nunca se enojaba, nunca pasaba nada realmente grave en su mundo. En comparación, otros programas infantiles mostraban emociones más complejas: frustración, conflictos entre personajes, temas difíciles. En el universo de Barney, todo se resolvía con una canción y un abrazo. Eso empezó a generar incomodidad en parte del público adulto. Lo que podría haberse quedado en chistes de televisión se fue transformando en algo más agresivo. En algunos medios se empezó a cuestionar la masculinidad del personaje, usando insultos homofóbicos para describirlo. Un personaje que solo hablaba de amor, de compartir y de ser amable, empezó a ser utilizado como excusa para ataques y burlas que en realidad tenían otra raíz: el miedo y el prejuicio. En el sur de Florida, un hombre creó un grupo llamado algo así como la Sociedad Secreta de Odio a Barney. Su idea era reunir a padres desesperados porque sus hijos no dejaban de ver el programa. En pocas semanas, miles de personas se sumaron. En una universidad de Nebraska, se organizó un evento llamado Bash Barney Day, un día dedicado a desahogarse contra el personaje. Hubo incluso una especie de enfrentamiento simbólico entre Barney y otro famoso personaje infantil, como si representaran bandos opuestos de la cultura. Al mismo tiempo, comenzaron a circular leyendas urbanas: que Barney escondía drogas en su cola, que el actor dentro del traje se había suicidado, que las canciones tenían mensajes siniestros y se reproducían al revés, que era un pedófilo, un anticristo o un símbolo satánico. Todo era mentira. Pero la lógica de los rumores es simple: da igual que sea falso, mientras sea impactante. El personaje, que había sido creado para ser un refugio emocional para los niños, se convirtió en una especie de monstruo colectivo sobre el que cualquiera podía proyectar sus miedos y su odio. Con la popularización del correo electrónico y los primeros años de Internet, el odio encontró nuevas formas de expresarse. El compositor de las canciones de Barney recibió correos con amenazas de muerte contra él y su familia. Bob West, la voz del dinosaurio, también fue objetivo de mensajes violentos. Le escribían que, si lo encontraban, lo iban a matar. En la web aparecieron páginas dedicadas exclusivamente a destruir a Barney. Una de ellas creó un juego en línea cuyo objetivo era literalmente acabar con el dinosaurio. Ese sitio llegó a estar entre los más visitados de la primera época de Internet. El odio dejó de ser solo simbólico. En eventos deportivos, por ejemplo, se realizaban sketches donde una mascota golpeaba sin parar a un Barney inflable mientras el público reía. Para Cheryl, aquello ya no era simplemente gente que no le gusta el programa. Eran ataques directos, repetitivos y muchas veces crueles. Cansada de soportar ese ambiente, decidió crear un equipo legal para defender al personaje y su obra. Enviaron cartas, amenazas de demanda y llegaron a llevar algunos casos a juicio. Pero los resultados no fueron los que esperaban. Las demandas se perdían y más de una vez la historia terminaba reforzando la idea de que Barney era un chiste,
chiste, un blanco fácil, algo que se podía ridiculizar sin límites. Mientras el personaje seguía apareciendo en televisión, giras y productos, la vida personal de Cheryl se desmoronaba. Toda su energía estaba puesta en el proyecto: reuniones, viajes, decisiones creativas, marketing, licencias. Su familia comenzó a resentirlo. Su esposo dejó su trabajo para estar más presente con su hijo, pero la presión, el cansancio y el ambiente de conflicto terminaron ahogando la relación. En casa, la tensión se volvió insostenible. La depresión empezó a aparecer como una sombra constante. En 1998, Cheryl tomó una decisión que pocos imaginaban posible. Renunció al programa que había creado. Dejó atrás a Barney. Para muchos, ese fue el inicio del declive. A comienzos de los años 2000, el personaje pasó a manos de una gran empresa de entretenimiento. Barney se convirtió oficialmente en un producto corporativo más. Se cambiaron guiones, se introdujeron nuevos personajes, se intentó modernizar la fórmula. La voz original y el actor que había cargado el traje durante años dejaron el proyecto. El dinosaurio tuvo nuevas voces, nuevos movimientos, nuevas historias, pero nunca volvió a ser lo mismo. Durante un tiempo, el programa siguió al aire, tratando de conservar la audiencia en un mundo donde el público infantil y los gustos ya eran diferentes. Al final, la serie fue cancelada alrededor de 2010. El dinosaurio que había llenado teatros, que había sido cantado en diferentes idiomas y que había formado parte de la infancia de millones, desaparecía de la pantalla. A medida que pasaron los años, se hizo más evidente que el impacto de toda esta historia no se limitaba a un personaje de ficción. Los niños que habían participado en el programa cargaban con ese pasado. Muchos de ellos crecieron escuchando comentarios, burlas o críticas por haber sido parte del mundo de Barney. Algunos intentaron alejarse lo más posible de esa imagen. Otros lidian con el peso de haber sido parte de algo amado por unos y odiado por otros. La sociedad no solo se ensañó con el dinosaurio morado, sino también con quienes habían formado parte de él. Tal vez la historia más dura relacionada con Barney sea la del propio motivo de su creación. Patrick, el hijo de Cheryl. Su vida estuvo marcada por eventos traumáticos. En la adolescencia, tuvo que enfrentar la separación de sus padres. Después, fue diagnosticado con un tumor cerebral y más adelante, sufrió la tragedia del suicidio de su padre. En medio de tanto dolor, recurrió a las drogas como forma de escape, especialmente a la marihuana, lo que agravó problemas de ansiedad y paranoia. En 2013, todo se salió de control. Patrick terminó involucrado en un incidente en el que disparó contra un vecino. La víctima sobrevivió gracias a la intervención de un testigo. Cuando lo detuvieron, Patrick tenía un rifle y un chaleco antibalas. Estaba convencido de que se preparaba para un tiroteo. Fue sentenciado a varios años de prisión, aunque su condena fue reducida después. La historia de Patrick funciona como un espejo roto del proyecto original, un personaje creado para proteger y acompañar a los niños, que terminó dejando heridas profundas justamente en la familia que lo trajo al mundo. Barney marcó la infancia de millones de personas. Para muchos, fue solo un dinosaurio simpático que cantaba sobre la amistad y el amor. Pero detrás de esa imagen sencilla, se escondía una realidad muy distinta. Presiones brutales, odio irracional, burlas masivas, teorías conspirativas y vidas reales que terminaron afectadas para siempre. La historia de Barney nos recuerda algo incómodo. Un personaje infantil puede convertirse en un símbolo, y los símbolos pueden ser usados para amar o para odiar. Y al final, quienes pagan el precio no son los muñecos, ni los trajes, ni las canciones, sino las personas de carne y hueso que hay detrás. Quizás, cuando volvamos a ver a ese dinosaurio morado, podamos recordarlo con un poco más de empatía, no solo como el personaje que cantaba "Te quiero yo y tú a mí", sino como el testigo de un mundo que a veces no sabe qué hacer con la inocencia. Si te interesan las historias escondidas detrás de los personajes que marcaron tu infancia, deja tu comentario y cuéntanos cuál te gustaría ver en el próximo documental. Tu me gusta y que compartas este video nos ayuda a seguir creando contenido como este. Gracias por ver hasta el final.